celebra el Día del Turismo a nivel mundial. Una celebración con poco que celebrar, ¿no es cierto? Porque las últimas cifras hablan de que el turismo ha caído 94% respecto a la prepandemia, ¿no es cierto? Al 2019. Es más, este año está por debajo incluso en ingresos y en recepción de turistas que el 2020, que tuvo, digamos, 2 meses y medio, 3 meses de normalidad hasta que se dieron las medidas por la COVID-19, donde se cerraron totalmente las fronteras. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas finalmente de reactivación de este sector? ¿Es que acaso se está haciendo lo necesario, se está yendo por el buen camino en cuanto a un impulso de recuperación del turismo? Solo vamos a conversar con Otto Regalado, profesor de SAN, que ya está con nosotros. Otto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto saludarte. Siempre atento pues a lo que está sucediendo en el sector, y como bien señalaste, el día de hoy se celebra el Día Mundial del Turismo. No tenemos mucho que celebrar el día de hoy nosotros en Perú. Bueno, y definitivamente poco que celebrar, ¿no? Poco o nada que celebrar. Definitivamente el turismo ha sido de los sectores más golpeados y todavía no se puede reactivar, ¿no? Digamos que estamos al 6-7% de lo que era el turismo en el año 2019, ¿no? Mira, la participación de diferentes actores es muy importante para reactivar todo sector, ¿no? Y específicamente si nosotros hablamos del sector turismo. Y claro, cuando digo la participación de diferentes sectores, hablo tanto del Estado como del empresariado privado, ¿no? Entonces, creo que durante el año pasado hemos nosotros dado ciertas ideas, ciertas iniciativas, ciertas recomendaciones para que se tomen en cuenta, las cuales algunas de ellas han sido bien recibidas e incluso se ha ido avanzando en el tema, sobre todo, digamos, en el primer semestre de este año, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo ahora? Lo más crítico es que hace un mes no tenemos un viceministro de turismo nombrado. Entonces, el de comercio exterior, el vice de comercio exterior está haciendo, digamos, las dos labores, ¿no es cierto? En efecto, pues, pero de alguna manera cada sector es diferente y tiene diferentes objetivos, diferentes propósitos y obviamente diferentes metas que alcanzar, ¿no? La reactivación del turismo debería ser prioritario por la cantidad de empleo que genera, ¿no? Y la gente necesita, como sabemos todos, trabajar para mantener sus hogares y los beneficios que conlleva obviamente tener un trabajo digno, ¿no? ¿Tú crees que algunas marchas y contramarchas que se ha dado, por ejemplo, en los últimos días, donde primero se propuso que se iba a exigir el carnet de vacunación para entrar al país, luego se dijo que no, ya se ha quitado de la lista de pruebas la PCR y solo se ha dejado la molecular como prueba de que no estás infectado para entrar al país? ¿Esto está retrasando un poco la reactivación? Mira, yo te puedo contar un poco lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿ok? En el mundo entero, yo de alguna manera he sido testigo, pues, y siempre lo he manifestado, el 80% de la población mundial vive en el hemisferio norte, ¿ok? Eso explica que el 80% de los viajes, digamos, tanto de turismo y negocios u otros, se den en el hemisferio norte. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que en el hemisferio norte se ha realizado como para reactivar la industria de los viajes. Los aviones están llenos, los trenes están llenos, la gente en el mes de agosto ha salido de vacaciones. En efecto, hay un riesgo de contagio, pero obviamente con las precauciones, ¿no es cierto?, del caso se ha podido controlar todo ello. ¿Qué es lo que yo he visto? En efecto, se requieren los certificados de vacunación. Y con eso prácticamente las puertas están abiertas, ¿no? Uno hace una declaración jurada, ¿no?, en la que evidentemente deja constancia que no ha tenido contacto con ninguna persona que esté contagiada, presenta los certificados de vacunación y tiene acceso a, obviamente con mascarilla, guardando las distancias, ¿no?, todo el protocolo que ya sabemos, pero se ha reactivado de alguna manera la industria y evidentemente se ha identificado cuáles son los focos, ¿no?, los países en los cuales hay otras variantes y la cosa está más grave, como el caso de el Reino Unido, ¿no? Que eso impacta, como sabemos, pues en el turismo emisor, ¿no? Pero ahí también hay que saber con quiénes nosotros tenemos que, de alguna manera, dónde tenemos que prospectar, ¿no? Porque si bien lo que ha sucedido en el hemisferio norte
es que se ha movido el turismo doméstico y el turismo regional, es algo que nosotros hemos debido hacer oportunamente y debemos continuar apostando por ello, ¿no? Y en la región, respecto a esas medidas o a las aperturas que se han dado, ¿cómo está el Perú respecto a todos los países circundantes? Bueno, lamentablemente, pues, la cantidad vamos a hablar primero de dos cosas, ¿no? Del turismo doméstico, pero para responder a tu pregunta vamos a hablar primero de los países de la región. Lamentablemente tenemos algunos países vecinos, ¿no? Que también, como Brasil, han tenido una variante y una cantidad de contagios importante y que obviamente asusta digamos, a los viajeros, ¿no? Y impacta en la industria. Entonces nosotros lo que tenemos que analizar es cuáles son los mercados emisores de turistas hacia el país, ¿no? Sabiendo que el país para la región, ¿no? Es bastante caro. Si nosotros hablamos del poder adquisitivo de las personas, ¿no? Vamos a ver que nosotros podríamos invitar, por ejemplo, a las personas que viven en Colombia para que nos visiten. Pero el poder adquisitivo de los colombianos no es tan elevado porque el país les parecería muy caro para gastar, ¿no? Y obviamente, viajes a Machu Picchu y a todos nuestros atractivos turísticos les sería mucho más caro, ¿no? Entonces, el gran problema se presenta no solamente por el tema de, digamos, la pandemia, sino por el poder adquisitivo que representan nuestros servicios para los países de la región, ¿no? Porque de alguna manera tiene que haber un cambio de moneda y eso claro, sin duda se ve afectado. Sin embargo, hemos tenido presencia de colombianos, de chilenos, que siempre nos visitan por distintas razones, muchas de ellas por negocios, pero sí se ha movido. Muy poco para lo que se esperaba comparado con años anteriores, como bien has manifestado, pero debería haber un mayor impulso a los países de la región, ¿no? Una de las cosas que se estaba pidiendo, por ejemplo, Otto, para ayudar a la reactivación desde el propio gremio turístico, es la reapertura de las fronteras terrestres, ¿no es cierto? De que se abran la frontera norte, la frontera sur, la sur sobre todo, que depende mucho del turismo que tú mencionabas de chilenos que van no solamente a conocer nuestro país, sino vienen a Tacna a atenderse odontológicamente, hacer compras incluso, ¿no? ¿Esto podría ser una buena medida para empezar? Claro, sin duda, tomando las precauciones del caso, nosotros tenemos que abrir poco a poco las fronteras como se está abriendo el mundo, ¿no? Porque a estas alturas no podemos decir, ¿no? que todos estamos vacunados, pero hay una gran cantidad de la población que lo está. Y esa cantidad de la población que lo está obviamente reactivando toda la industria. Mira, por ejemplo, la educación, ¿no? Solo pequeño paréntesis como ejemplo, en el hemisferio norte las clases son presenciales, ¿no? Y los profesores están acudiendo, todos van con mascarilla, ¿no? Y los alumnos también. Se toman todas las precauciones, ¿ok? Pero se está poco a poco reactivando esa industria. Lo mismo puede suceder, y te digo, los trenes, los aviones, todo está funcionando normalmente. Entonces, esa es una buena medida. Poco a poco ir abriendo las fronteras, flexibilizando las medidas en la medida de lo posible, exigiendo, sí, el carnet de vacunación, exigiendo que las personas cumplan con los protocolos y adelante, ¿no? Porque no podemos esperar. Bueno, ya las grandes empresas o muchas de ellas han salido del mercado, ¿no? Sí, claro. Además, el propio Perú es un producto, ¿no? Si permaneces fuera del mercado, otros te irán ganando terreno, definitivamente. Ese es el gran riesgo, porque esto es una medida a mediano y largo plazo, ¿no? Nuestra marca país está, digamos, en un lado, ¿no? No se promueve, ¿no? Y si se promoviera tampoco podrían venir, ¿no es cierto?, por las situaciones que hemos mencionado. Por lo tanto, pues el sector sigue paralizado y las empresas siguen con serios problemas, ya no de liquidez, sino de solvencia, ¿no? Como lo hemos dicho anteriormente. Claro, saliendo sencillamente, quebrando. Muchísimas gracias, Otto, como siempre, por estar aquí. No, encantado, y un llamado pues a la empresa privada que siga apostando, un llamado al Estado, a las autoridades, porque tomen las medidas necesarias. Necesitamos un viceministro que tome las riendas del sector y que se promueva día a día tanto estas medidas que favorezcan el desarrollo de la industria, porque yo creo que todo el mundo quisiera venir al Perú, ¿no? Hay que dar las facilidades para ello. Perfecto, Otto, muchas gracias. Fue encantado. Otto Regalado, profesor de SAN, que ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.